el análisis, meterlo y hacer una mano así y decir, puede ser, pues si tómalo o si no, lo deja. No es el nivel de análisis que se requiere en este tipo de espacio. Se quiere otro análisis más fino que esté asociado al conocer, a la práctica profunda de algo. Voy a hablar de los Vedas, muy bien. Conozco las 40 o 70 y tantos letras de los Vedantas, y si voy a hablar de los hebreos, conozco las 22, sus significados, y comienzo a ver por qué ellos sí tienen 44 letras y estos acá, por qué las vocales, papa, comienzo a analizar si hay etcétera. Pero si hago solamente, no, los Vedas, son comentarios de unos fulanos que vivieron hace 5.000 años, están atrasados, bueno, pues allá, si hago ese tipo de comentario, no abona en favor de los oyentes que queremos escuchar algo que sea producto de un conocimiento y de una experiencia directa, no de lectura fría y de comentarios psicologistas respecto a un tema. ¿Me dejo entender? El nivel de este espacio debe elevarse al nivel del conocimiento, de la práctica interior de aquello que se expone. Ahí tenemos que llegar. No sé si está de acuerdo con eso Kiko, ¿estás de acuerdo con eso Abraham? Interesante. O rechazas, digamos, el plano. Interesante. Pues yo te puedo decir que no he tenido experiencia directa de Dios, ni del diablo, ni de fantasmas, aunque la otra vez vi una sombra, pero digo, debe ser producto de mi falta de sueño, porque era las 2 de la mañana y estaba cansado, ¿no? Porque existe el pensamiento mágico, claro está. Y eso es algo muy antiguo, ¿no? Alguien podrá experimentarlo actualmente y decir que tú o alguien más que tiene contacto con seres celestiales, pero eso es la magia, pues es la religión, ¿no? El pensamiento mágico es lo más antiguo que hay. Y claro, puede seguir siendo actual, ¿no? Y buscar la explicación al temor a la muerte, a la enfermedad, al dolor, es una teoría para explicar el origen de la vida, pero no es suficiente, ¿no? Hay que explicar la idea de Dios para explicar la realidad, ¿no? El argumento cosmológico que ya se habló, que los cabalistas, la Biblia, los tratamientos, los evangélicos, ¿sí? Te hablen del que va a venir el Mesías o por segunda vez, bueno, eso es algo muy antiguo también, un salvador, que eso se encuentra en muchas religiones, ¿no? Alguien no va a salvar nuestros problemas, la humanidad necesita un salvador. Igual, ¿no? Necesitamos un Dios que nos ayude, necesitamos a alguien superior que nos guíe, el Estado, el líder, ¿no? O sea, el miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? O la tentación trascendental de Paul Kurtz, ¿no? Entonces, claro, simplemente estamos hablando de argumentos, ¿no? Clásicos, por la extensión, no estamos hablando de teología, ¿no? Pues, no es mi interés estudiar cristología, mariología, o qué significa cada palabra, cabalismo, ¿no? Para eso hay peritos, expertos en eso, ¿no? ¿No? Simplemente estoy hablando de lo que sé, ¿no? Y claro, se le puede llamar psicologismo a las experiencias propias que uno experimenta individualmente. También se le puede llamar magia, pues, a las creencias en lo sobrenatural, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Cada experiencia se puede interpretar de una manera, ¿no? Una persona puede decir que soñó, otra persona puede decir que hizo un viaje astral, que salió de su cuerpo. Y si lo hizo, y si realmente quiere experimentar y comprobar eso, tiene que ser unas experiencias que demuestren. Porque si no lo puede probar, pues simplemente está especulando y sigue soñando, ¿no? ¿Qué más? Ahí nada más. ¿Alguien más quisiera hablar? Ya llegó la hora del lonchecito. Sí, sí. Hola, ya, bueno, quería comentarles una cosa. Yo también voy a hablar de experiencias, sí, pero es otro tipo de experiencias. No va a ser algo que tú, Manuel, puedas interpretar como mágico, para nada, ¿no? En la ponencia de hace 3 semanas, si ustedes recuerdan, quienes se subieron, les he enviado unas imágenes al comienzo de unos cuadros de pintores suprematistas, Casimir Malevich, Vasily Kandinsky. ¿Recuerdan? ¿Qué quiero decirles con eso? Que estos pintores se involucraban emocionalmente con las formas geométricas. Es decir, así como es mucho más fácil ver, por ejemplo, en la música, si ustedes ven a Carlos Santana en un concierto, está involucrado emocionalmente con la música, con lo que está tocando, lo siente muy intensamente.
No estamos hablando de un músico que sea frío, que está leyendo el pentagrama y va a ejecutar con su habilidad. No, es una cosa emocional. Entonces, puede que a la mayoría de personas les sea más fácil admirar un tipo de pintura realista, donde representen, por ejemplo, Caravaggio o Velázquez. No digan, qué maravilla, Velázquez, los detalles que representa el rostro, el parecido al rey, al príncipe Carlos, etc. Pero es más difícil desarrollar una sensibilidad que permita disfrutar la pintura abstracta. Y ahora, estos pintores suprematistas se involucraban emocionalmente, sentían una poesía y una belleza muy fuerte con las formas geométricas más simples. El cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Y eso tiene conexión con la forma en que los antiguos, sobre todo antes de René Descartes, que para mí ha producido mucho daño, veían a la geometría, a los números. Para los griegos, los números eran sagrados. No importa si, Barthelemy, la otra vez me hablaste de que el triángulo muestra un problema con los números irracionales, no recuerdo muy bien los detalles. No importa eso. Seguían involucrándose emocionalmente con los números, con los rectángulos, con las formas geométricas. Los griegos no tenían esa palabra que tenemos nosotros, tan hueca, que es materia. Materia, algo frío. Les mencionaba el problema de René Descartes. René Descartes, aunque no lo he estudiado muy bien todavía, recién estoy comenzando a estudiarlo, ¿no? Parece que formula un dualismo extremo, que ha permitido un dualismo en el que pone ya materia fría, ¿no? Y el otro lado, espíritu, lo espiritual, Dios, lo inefable y que nunca vamos a poder llegar a conocer, ¿no? Ya, ese dualismo parece que ha permitido a los científicos ya posteriores, como el mismo Isaac Newton, a estudiar y a tratar por primera vez en la historia de la humanidad a la materia como algo frío e inanimado. Entonces, Baruch Spinoza, discípulo, más o menos discípulo de René Descartes, quiso corregir ese error cometido por René. Porque mientras Descartes es dualista, ¿no? Y pone a la materia como algo muerto, Spinoza no. Spinoza es monista. Entonces, ¿Spinoza cree en Dios? Sí, pero ya sabemos cuál es su Dios, ¿verdad? No es un Dios trascendente, no es un Dios mágico. Se involucra emocionalmente con el universo. Sientan, vayan a la playa, a la montaña, sentir emocionalmente, respirar. Como recuerdo en el prólogo de un libro que recién estoy comenzando a leer, Fritjof Capra, El Tao de la Física. Muy interesante lo que dice. Él, siendo físico, menciona, estuve una vez frente al mar y yo en mi formación de físico captaba, digamos, la velocidad a la que iban entrando las partículas desde el espacio exterior, ¿no? Y los neutrinos y que se chocan con otro tipo de partículas de esta Tierra en una danza, en una destrucción. Pero a diferencia de otros científicos, no lo he visto como algo meramente conceptual, no, sino que lo he sentido. Así como Van Gogh se emocionaba con la naturaleza, lo he sentido una danza cósmica. Entonces, por las experiencias que había tenido digamos, con contactos con las filosofías orientales, ¿no? Y había conocido también a un maestro hindú, no recuerdo su nombre, había reconocido que los antiguos hindúes simbolizaron estos fenómenos de la danza de la naturaleza, por decirlo de una forma poética, con una divinidad que es Shiva. Shiva, el dios destructor, el dios que pone el equilibrio en un ciclo constante del cosmos. Entonces, Fritjof Capra, este científico,
menciona eso. Yo identifiqué al dios Shiva, que obviamente como un simbolismo de algo que los científicos estamos observando hoy en día, pero que los científicos no se involucran emocionalmente. Es ese problema. Es ese problema iniciado con René Descartes. ¿Qué es lo que tenemos? Nihilismo. ¿Qué es nihilismo? Incapacidad de sentir, incapacidad de emocionarse ante la naturaleza. Entonces, Spinoza sí se emocionaba, se involucraba muy profundamente con todo lo existente, con toda la naturaleza. Deus sive natura. ¿Qué relación más se puede pedir del ser humano con Dios? Si Dios es la naturaleza. Dejemos de verlo con unos ojos tan fríos, producto de un racionalismo, de un dualismo que ha matado ese sentir antiguo. Y no es tan antiguo, ya les dije, artistas del siglo XX y también de hoy en día del siglo XXI hacen pintura con, digamos, con formas geométricas y las sienten profundamente, ¿no? Entonces, involucrarse emocionalmente no solo con lo visible, que es todo el universo palpable, sino involucrarse emocionalmente también con, ¿por qué no?, con los números, como lo hacían los griegos antiguos, con la geometría. Estos pintores lo hacían Kazimierz Malevich, Vasily Kandinsky, y pintores de hoy en día también. Es un tipo de pintura taoísta. ¿Por qué? Porque están reduciendo al máximo hacia las formas más puras posibles. Entonces, yo sí soy muy crítico del Dios persona, ¿no? El Dios de las religiones. Y jamás van a encontrar prueba alguna. Esa es una ficción. Un Dios que esté fuera del universo, que lo esté creando. Entonces yo me voy a relacionar con ese Dios que es mi padre. Bueno, perdónenme, pero yo lo veo como una ficción. Es una ficción innecesaria, ¿no? Pero involucrarse, nuevamente les digo, involucrarse emocionalmente con la naturaleza, eso es otra cosa. Entonces, ¿de qué tipo de experiencia estamos hablando? Nos hace falta aquí a un budista que nos diga, meditando y meditando, he llegado a sentir, primero, captar todo lo que nos rodea, disfrutarlo, captar, escuchar a los árboles, escuchar, ser consciente de todo lo que está existiendo. Pero de pronto, por medio de la mente y por medio de ese sentir profundo, llegar a tener conciencia de los aspectos metafísicos del universo. Qué raro sería, o mejor dicho, es muy difícil tratar de explicar qué sería el nirvana, ¿no? Es tremendamente difícil. Yo ya les dije la otra vez, lo identifico como tener conciencia de la sustancia de Baruch Spinoza. O sea, nosotros tenemos conciencia de las modificaciones en lenguaje spinoziano. Conciencia de todo lo que existe a nuestro alrededor es parcial, es limitado. Pero existe algo que es ilimitado y ese ilimitado es la conciencia. Perdón, la sustancia, ¿no? Entonces, un budista si lee a Spinoza, pero un budista que haya experimentado esta cosa del nirvana, ¿no? Identifica el nirvana con la sustancia de Spinoza. Estoy seguro, completamente seguro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con leer a Spinoza con el error de René Descartes o con el error de los racionalistas fríos y decir, ah, caramba, Spinoza es un materialista y es un tipo frío. No, no, para nada. Todo lo contrario. Spinoza quiso corregir ese error. ¿Pero por qué quiso corregirlo? Porque él lo sentía. Spinoza en realidad era un místico, pero un místico que no fantasea. Es un místico que no fantasea. Es un místico que tiene un lenguaje racional. Tan racional que ya les dije la otra vez, ha formulado, y quienes leen a Spinoza lo saben muy bien, ha formulado una metáfora que ha sido reconocida como una metáfora del universo, ¿no? Por científicos del siglo XX, siglo XXI. Entonces, a mí en lo personal, para terminar,
me falta y quiero estudiar más acerca de ciencia para poder hacer esa conexión, hacer un trabajo de paralelismos entre la ciencia y el pensamiento de Spinoza. Aún no he terminado de leer el libro que les comenté hace un momento de Fritjof Capra, El Tao de la Física, ¿no? Pero parece que él sí hace una conexión entre la ciencia, pero siendo científico, obviamente, que tiene esa enorme ventaja, una conexión entre la ciencia y las metafísicas orientales. Y el taoísmo, el budismo, ¿no? Y un poco del hinduismo también, ¿no? Entonces eso, ¿no? Estimados amigos, quería invitarles a eso. Sé que no se puede salir ahora por la cuarentena, pero sentir, involucrarse emocionalmente con la naturaleza, eso no tiene absolutamente nada de fantasía. No estamos hablando de una experiencia de que los ángeles, que un Dios que está fuera del universo, y no, y que los milagros no existen. Perdón, Luis, es todo, es todo. Sí, me despido. Mi estimado Luis Miguel, adelante. No, si me permites nomás, cuando dices de Dios externo, toma en cuenta, en el caso, por ejemplo, de los cabalistas o que manejan el Zohar, no dicen que Dios está fuera del universo, dicen que Dios presta ese cuerpo infinito que tiene, presta un espacio para que allí se cree ese universo. Entonces, Dios sigue teniendo su cuerpo ahí, se crea el universo y Él está detrás, se esconde detrás de ese universo, de esa materia. Y juega contigo, juega entre comillas, lo que hablan los hinduistas, el lila. ¿El juego en qué consiste? Que lo descubras a base de amor, de servicio y una serie de cosas que Manuel Pérez Pacimillo diría es pues la ética aplicada de nada más, ¿no? No es nada más que eso. Eso aplicada de manera interior, como tú dices, profundamente, penetras el secreto y llegas a él. ¿Te das cuenta? Pero no es que, nuevamente, no repitamos lo mismo y cometamos el error. No el error, o sea, eso ya Spinoza lo dijo hace 200 años, ya estamos 200 más adelante, o sea, está aquí, presta su cuerpo, no es externo necesariamente, está afuera y dentro, y presta su espacio, su cuerpo que es infinito, ahí tienes un espacio, que le puedes decir infinito, que está creciendo gradualmente, que después va a implosionar, bueno, eso ya es otro campo, pero no es que es externo. Entonces ahí hay un error entre comillas de Spinoza, pero no error dentro de su lógica que ha desarrollado, ¿no? Entonces ese es un tema. El budista puede hacer esa experiencia, claro que lo puede hacer, pero Pacimiño nos diría, pero ese es solamente él en su cabeza, y mientras no demuestre que, entonces, bueno, habría que ponerle pues electrodos en el cerebro, hacer alguna como sí lo dice un cabalista interesante, se fue a un laboratorio de físicos cuánticos en Alemania y les dijo, les voy a enseñar cábala, letras hebreas, todo. No, esto, sí, y les demostró a estos físicos cuánticos de que lo que estaba diciendo se puede objetivar colocando sensores en el cerebro, colocándose en el cuerpo, y que cada una de las cosas que él enseñaba tenía su correlato físico y se podía medir. Me sorprendió, te he mandado el video, se lo he mandado a Kiko para que lo analice, me parece que a Paz y Miño también, pero creo que no sé si le interesará. Te lo puede enviar también al amigo Barthelemy, a Alberto Orellana, para que vean que eso ya se ha hecho, ¿no? O sea, el cabalista místico que va e interactúa con los físicos cuánticos. Es reciente, ¿no? Ha tenido pues unos 3, 4 años, no más. Son 3 videos que aparecen en YouTube. Y sigue el señor enseñando cábala, está en Argentina, en diferentes países, tiene grupos de gente que analiza, digamos, la técnica de meditación cabalista. Entonces, ¿el budista puede tener experiencia? Sí, pero intransferible. Y objetivable puede ser con equipos. Listo. Otra vez, yo no niego que existan esas experiencias, simplemente cuestiono su interpretación sobrenatural. Y justamente una diapositiva que no se pudo pasar hoy día, ¿no? El argumento de la experiencia místico-religiosa, pongo una foto, ¿no? De cómo en la meditación el cerebro tiene ciertas manifestaciones específicas, ¿no? Pero eso no significa que la meditación tenga origen sobrenatural.
Ahora, volviendo al tema de la experiencia, ¿no? De sentir, involucrarse con la naturaleza. Actualmente mucha gente tiene eso, ¿no? El pintor que le gustan los paisajes se involucra emocionalmente con el paisaje. La gente vegana que es sensible al sufrimiento animal no quiere comer carne de animal. Hay un compromiso con la naturaleza, ¿no? Entonces, la persona que siente a su familia, a los seres humanos, también, ¿no? Incluso se puede hablar de un misticismo no religioso, ¿no? Un compromiso, una experiencia cuasi religiosa. Por ejemplo, cuando alguien entra a una biblioteca, ¿no? Como si fuera el templo del saber, ¿no? Siente una paz, una emoción, depende de la persona, ¿no? O sea, esas cosas son algo natural, no son de origen sobrenatural. Entonces, el misticismo, esas experiencias inefables son posibles en el ser humano, ¿no? Pero no necesariamente tienen un origen sobrenatural, ¿no? El nihilismo, la pérdida de valores, claro, es cierto, ¿no? Negar a Dios, como si negar a Dios es negar la justicia, el amor, ¿no? Pero cuando solamente se conceptúan los valores humanos dentro del religioso, sería eso, ¿no? Pero el amor, el respeto, los valores van más allá de lo religioso, son parte de la cultura humana, parte de la convivencia humana, ¿no? Entonces, involucrarse en eso, pues, para convivir mejor, pues, ¿no? Ser conscientes de que somos parte de la naturaleza y que los demás seres vivientes y el ecosistema forman parte de uno mismo. Entonces, el ser consciente de una realidad, eso no es algo místico, no es algo sobrenatural. En cambio, la idea antigua de que somos algo especial, seres especiales, superiores a los demás animales, eso es lo que ha producido pues, que hayamos depredado la naturaleza, hayamos casi exterminado muchas especies y seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, un gran problema, son consecuencias de nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, muy bien, entonces hay que sentir, claro está, somos seres racionales, pero también seres emocionales, pues, nadie puede negar sus sentimientos, nadie puede negar sus emociones, que la reprima en un momento u otro, es una cuestión personal, ¿no? Si alguien necesita creer en Dios, sea de forma monoteísta, politeísta o panteísta, es cuestión personal, pero no lo puede probar, no puede probar de que Dios sea la naturaleza y que esta naturaleza sea un ser eh, como si fuera una persona, un ser personal, con voluntad, deseos, ideales, ¿no? Es una cuestión de fe, ¿no? Pero sigue siendo una creencia válida, ¿no? Cada quien tiene sus creencias y por lo tanto debe ser respetado, ¿no? Entonces, yo les agradezco, ¿no? Estar conmigo, compartir estas cosas, ¿no? Simplemente yo trato de desmenuzar, ¿no? De buscar la duda, la interrogante, ¿no? Buscar explicaciones naturales para supuestos fenómenos sobrenaturales, explicaciones terráqueas para supuestas experiencias, eh, digamos, no terráqueas, pues, ¿no? Es mi forma de ser, de repente es mi temperamento, ¿no? Yo he sido creyente, pero me ha ganado esta forma de buscar, ¿no? De investigar, de cuestionar, ¿no? Puedo equivocarme, ¿no? Claro, puedo equivocarme, pero el asunto es, pues, la duda, pues, cuestionar, preguntarse, ¿no? Y seguir investigando, porque si solamente me voy a quedar con lo que me enseñan un par de libros, ¿no? Este es algo sobrenatural, que si un científico dijo sí, que hay viajes astrales, pues, estoy limitando mi conocimiento, tengo que buscar el otro lado, ir a la otra orilla. Así como hay científicos que creen en el viaje astral, también hay científicos que te explican el viaje astral como de otra manera, de otro origen, ¿no? Entonces hay que seguir investigando, pues, y enhorabuena si quieres investigar. Si no te quedas en lo que te gusta, pues, en lo que te agrada y punto, ¿no? Entonces, eso no es ciencia, pues es simplemente este, creencias personales, pero no puede ser algo discutible, objetivable, ¿no? Entonces les agradezco mucho, y ya me llegó la hora del lonchecito, por no decir de la cena. Muchas Un nochecito. gracias, Abraham, por tu ponencia, por las respuestas a Y un cada uno placer, de un nosotros privilegio. también. Antes, tenemos 7 minutos, de repente Bartelemi, Kiko, quieran dar unas últimas palabras, o Una Luis Miguel, cosita, un abrazo grande. una cosita última nomás. Dice, no se puede probar. Mejor habría que empezarlo por, quiero probármelo a mí mismo. Primero empecemos por ahí. Es decir, no existe Dios, existe el ángel, no sé. Empiezo por el procedimiento que ya es milenario, lo pruebo, trabajo mismo y después comunico a otros. Pero digo, quiero hacer
para probarle a todo el mundo que esto es así. Eso es ciencia, que trabaja con la materia. Acá estamos trabajando con elementos que son inefables, que requieren una metodología propia que ha sido descubierta por ciertas personas y que la transmitan de generación en generación, y que es personal e intransferible. Más se puede hablar, se puede decir algunas cosas, chispazos, sujeto a múltiples críticas. ¿Ya? Bueno, Ahora, el otro quedan punto es, 6 ¿qué minutos. cosa es Perdón. investigar para Manuel Paz y Miño? ¿Qué es investigar? Mucha, investigar es leer, es meterse entre uno y sacar. Lo que es arriba es abajo, es arriba. Listo. Entonces, eso es investigar. Meterse en Muy uno bien. para encontrar la información. Perdón, Listo. quedan 6 minutos, de repente 3 minutos para Barthelemy, 3 minutos Kiko, o ustedes verán, no sé. Decía No, lo nada, último. yo simplemente me despido y Gracias. hasta pronto, hasta el próximo sábado. Perfecto. Muchas Dios gracias. mediante. Yo mediante. Dios lo quiere. Kiko, Bueno, sí. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de todo a la expositora, a Manuela Pacimino, por esta ponencia, siempre muy interesante. Y quisiera también agradecer a todos ustedes, porque enriquecen este foro. Y eso es lo que nos buscamos, que esto se enriquezca a través de nuestra participación y aprender de los demás. Siempre hay algo que aprender. Bueno, les agradezco una vez más y espero estén presentes la próxima semana con otra ponencia interesante. Un gran abrazo y muy buenas noches. perfecto. Un abrazo, Kiko, Barthelemy, Luis Miguel, Abraham. Un abrazo, Respeto, Alberto mi Orellana, respeto. que Mi no respeto. sale por ahí. Muy bien. Hasta la próxima. Chao, Gracias. chao.